Tras el final del primer Half-Life se sabe muy poco de los eventos posteriores que podamos confirmar como oficiales. Sí, sabemos que la guerra de las 7 horas ocurrió y que la alianza, atraída por la lluvia de portales de Black Mesa, llegó a nuestro planeta conquistándola en ese intervalo de tiempo. Uno puede preguntarse, ¿cómo era la vida esos 20 años antes de que Gordon fuese despertado del éxtasis por G-Man? ¿O qué fuerza militar Combine existía por aquel entonces? También intuyo algunas preguntas no formuladas. Half-Life Alyx responde parcialmente algunas de estas preguntas, ya que vemos cómo era Ciudad 17 5 años antes de los eventos de Half-Life 2, con la ciudadela siendo construida y con la biomasa seniana creciendo y siendo contenida en las afueras urbanas. En este vídeo pues nos centraremos en hablar de los soldados de la Alianza exclusivos que salen en este título y que son enfrentados por Alyx en la zona de cuarentena, cuyos nombres oficiales son Grant, Charger, Ordinal y Supresor. Es interesante que ninguno de ellos aparece en Half-Life 2 y sus episodios, por lo que no sabemos si la Overwatch los ascendió a soldados normales y de élite o bien siguen existiendo pero Gordon nunca se los encuentra. Antes de comenzar, recordad que los soldados Combine, excepto Protección Civil, son humanos que han sido mejorados a través de amplias modificaciones por el Imperio, que incluye cirugía y extirpación de algunos órganos, y hasta un lavado de cerebro a cambio de un ascenso y mejores condiciones de vida en la mayoría de los casos. Esto les despoja de sus recuerdos y casi de su completa humanidad. Todos ellos reciben órdenes constantes por radio de la Overwatch, una inteligencia artificial conocida como vigilancia en español. También la informan de diferentes sucesos, cambios de objetivos o cuando el área está limpia de hostiles. Cabe la pena mencionar que Protección Civil sale en Half-Life Alyx, pero su papel es menor comparado con Half-Life 2. Nunca los enfrentamos directamente, y solo aparecen en la introducción del primer capítulo, donde les vemos patrullar las calles y metiendo civiles detenidos en camiones de transporte de prisioneros, seguramente para ser interrogados y llevados posteriormente a Nova Prospekt, tal y como le iba a pasar a Eli Vance, así que podemos deducir que su papel en Ciudad 17 no mucho ha cambiado estos últimos 5 años. El primer miembro de la Alianza contra el que sí peleamos es el Combine Grant. Es descrito como una clase de soldado de bajo rango en el Imperio, y se le conoce como Eco 1 en la terminología Combine. Podría ser considerado como el eslabón perdido entre Protección Civil y un soldado estándar de los de Half-Life 2. Son los más comunes de ver en Half-Life Alyx, y a menudo aparecen en grupos de 2 a 4, siendo liderados por un ordinal, de quien reciben órdenes. También apoyan a otras unidades militares, como a los Chargers y Supresores. El Grant viste un atuendo principalmente blanco con franjas grises y negras, lleva un cinto con un bolso y una mochila a su espalda. Los vemos por primera vez al comienzo del primer capítulo, y parecen también interrogar a civiles y detener sospechosos que atentan contra la Alianza, al igual que hace Protección Civil. Algunos de ellos tienen un tanque de gas atado en la parte superior de su mochila, con una válvula roja. Si un jugador tiene la puntería suficiente como para atravesarlo de un disparo, el tanque explotará, matando en el acto al Grant. Curiosamente, los que se encuentran en Ciudad 17 no llevan este tanque, tan solo los que nos enfrentamos dentro de la zona de cuarentena. Sus lentes son azules y brillarán con un tono amarillo en la oscuridad. Están armados con una SMG y a menudo lanzarán granadas contra cualquier elemento hostil que vean. Alyx puede recogerlas con los guantes antigravedad y devolvérselas. Algo muy interesante sobre ellos es que retienen gran parte de su humanidad si los comparamos con el Ordinal, el Charger, el Supresor o con los soldados de Half-Life 2, ya que a veces se confunden o dudan sobre los códigos cuando reportan al Overwatch de su estado. También reaccionan con miedo cuando los zombies se acercan demasiado a su posición, o entran en completo pánico cuando su tanque de gas está a punto de explotar. A continuación os dejo algunas de sus frases donde esto es más evidente. Debido a que Half-Life Alyx nunca fue traducido al resto de idiomas, solo podemos oírlas en inglés. Que aún retengan su humanidad es algo que saben aprovechar de cara a engañar a Alyx, ya que en algunos momentos del juego se dirigirán a ella por su nombre en un tono amigable, haciéndola creer que son miembros de la Resistencia para que baje la guardia y salga de su escondite.
Esto posiblemente sea un guiño a Barney Calhoun, ya que cualquier jugador veterano podría asociar a que son espías, y por lo tanto no sería descabellado pensar que se habrían infiltrado en el Imperio para sacar información. Si nos dejamos engañar y nos exponemos a ellos, los Grants se reirán, mientras empezarán a disparar y decir por radio que el juego amigo ha sido efectivo. Os paso de nuevo algunos de los diálogos relacionados con esto. Hey Alex, it's us. Alex, you there? Alex is friendly. Stop fire. Stop fire. Friend game effective. En un punto de la campaña, el jugador verá dos Grants dándole patadas a un zancudo noqueado por una explosión, tratando de despertarlo. La Overwatch les dirá por radio que dejen inmediatamente de hacer eso, respondiendo uno de los soldados con un gesto de frustración. Repair or extraction needed. I don't know. He's kicking it. Overwatch says stop kicking it. He stopped kicking it. Cuando un Grant está a punto de morir, a veces les podremos oír pedir perdón, sugiriendo que sintieron remordimientos por sus acciones en su último momento de vida. Help us. La cabeza del Grant debajo de su máscara ha pasado por varias fases de cirugía, donde tienen implantes cibernéticos. Su piel está completamente pálida. Las cuencas de sus ojos están vacías y en su lugar hay varios cables conectados a sus lentes, que les mejora el sentido de la vista. El cerebro en este caso parece estar intacto, lo cual tiene sentido dado el comportamiento general que tienen en combate. Para acabar, se sabe que el Grant en los primeros vídeos promocionales de Half-Life Alyx tuvo distintos tipos de trajes. Uno de ellos sería completamente gris, mientras que otro tendría una insignia de color rojo en el hombro. El Combine Charger es descrito como una unidad de clase pesada, que porta una gran escopeta. La terminología Combine se refiere a él como Warhammer. Su papel podría recordarnos al soldado de la Alianza Marrón con escopeta de Half-Life 2 y sus episodios, aunque con varias diferencias importantes. En primer lugar, son soldados corpulentos con armadura pesada, que cubre sus hombros, pecho y piernas. Caminan lentamente hacia su objetivo, pero esto se ve compensado con su resistencia general al daño. Su escopeta quemarropa causará graves heridas a Alyx. Y en segundo lugar, posee un escudo a modo de campo de fuerza, que repele las balas y la metralla, situado en su antebrazo izquierdo, recordándonos a los escudos balísticos que usa la SWAT en la vida real. Sin embargo, cuando lo tienen activo, son incapaces de disparar a su objetivo, por lo que se ven obligados a desactivarlo primero para continuar el ataque. A veces lo harán provocando un fogonazo de luz y dejándonos ciegos temporalmente. Vemos uno al iniciar el primer capítulo, donde un Charger noquea a Ellie Vance y a Alyx con un bastón aturdidor de protección civil, al ser detenidos como ciudadanos sospechosos. El Charger tiene varias animaciones sin usar, donde se le vería usando el bastón aturdidor en combate, corriendo y gritando a Alyx para aturdirla. Es posible que entrara en cólera cuando le quedase poca vida. En un principio, su escopeta parece que podría cargar similar a la Tau Cannon del primer Half-Life, pero esta habilidad secundaria se retiró por motivos desconocidos. Quizás sería un daño demasiado devastador para el jugador. Se recomienda buscar cobertura y esperar a que desactiven su campo de energía, ya que dispararlos cuando lo tienen levantado es desperdiciar munición. Os dejo algunos de sus diálogos en general. El Combine Ordinal es un soldado de alto rango, considerado el oficial o capitán de las tropas que lidera en la zona de cuarentena, dando las órdenes y estrategias durante los combates. Su apariencia es muy similar al soldado estándar de Half-Life 2, viste un traje azul oscuro equipado con placas de armaduras y con franjas amarillas alrededor del cuello. También van equipados con una R2 y una mochila con una radio portátil en su interior. Alrededor de su cinto tienen atados una o dos robosierras para desplegar en combate, de la misma forma que Protección Civil hacía en Half-Life 2 en los primeros capítulos. Como dije anteriormente, son considerados líderes de escuadrones. Se les puede ver dando órdenes al resto de unidades contra zombies, hormigas león o contra Alyx. Cuando un ordinal muere, el resto de soldados reportarán a la Overwatch que su líder ha caído, desorganizando sus tácticas como consecuencia.
Son los más inteligentes de los 4 tipos de soldados que vemos en el juego, aunque no tienen tantos puntos de salud como el Charger o el Supresor. Tienen muy buena puntería con la R2 y prefieren por lo general mantenerse lejos de la pelea cuando atacan. Como curiosidad, se tenía planeado que el Ordinal montaría un caballo en los primeros bocetos del juego, recibiendo el nombre de Combine Horse. Este animal se retiró y solo queda de él su concepto. Otra cosa interesante a destacar es que a veces los veremos zombificados por un Headcraft, aunque al no poseer granadas explosivas no son considerados alizombies ni por el juego ni por Valve, y por lo tanto actúan exactamente como un zombie normal. El logo que usan en su hombro es el símbolo Combine, pero con la cabeza de un Vortigaun. Es posible que esto signifique que buscan activamente Vortigauns a los que matar o capturar en la zona de cuarentena, similar al Vor Capture, un tipo de soldado también eliminado del juego. Los vemos por primera vez junto a un Charger y 2 Grunts, deteniendo a Eli Vance y Alyx en el primer capítulo. Para acabar, os pongo algunos de sus diálogos. El Combine Supresor es el último tipo de soldado que vemos en Half-Life Alyx. Es una unidad de clase pesada que lleva una especie de ametralladora. Es conocido como fuerza de protección de anticuerpos en la terminología Combine. En combate, el supresor tratará de presionar al jugador con su ametralladora de alta cadencia, para mantenerlo inmovilizado en su zona de cobertura, mientras el resto de unidades tratan de flanquearlo. De los 4 tipos de soldados, es el único que usa una máscara de gas distinta. Sus lentes son amarillas, lleva un chaleco blindado gris con algunas partes de color blanco. También lleva el símbolo de la alianza en el pecho y la insignia de los soldados estándar de Half-Life 2 en el hombro izquierdo. Son extremadamente peligrosos y difíciles de eliminar. Es considerado como una gran amenaza para el jugador en mitad de un tiroteo, aunque por suerte solo los vemos de uno en uno en los escuadrones. Tienden a quedarse atrás en las peleas y optarán por buscar zonas elevadas para disparar y así apoyar de mejor forma al resto de soldados. En la beta, sus lentes iban a ser de color azul y llevarían la escopeta de los Chargers en vez de una ametralladora. Esto se cambió posteriormente. Y ya para finalizar, os dejo algunas de sus frases. Pues esos han sido todos los tipos de soldados Combine que nos encontramos en la zona de cuarentena durante los eventos de Half-Life Alyx. Siendo una precuela, es difícil dar una explicación de por qué no los vemos en Half-Life 2 y sus episodios, como ya mencioné antes. Mi teoría personal es que no aparecen los Grunts porque fueron ascendidos a soldados normales, mientras que los Ordinals a soldados de élite por sus capacidades de liderazgo, aunque cabe la posibilidad de que todos ellos sigan existiendo y simplemente Gordon no se los encuentra. Aunque esto sería raro, dado que recorremos varias calles por Ciudad 17 durante el levantamiento tras los eventos de Nova Prospekt y al huir de la ciudad en el episodio 1. De todos ellos, me gustaría ver al supresor en una futura entrega. El hecho de que use una máscara de gas distinta y tenga una ametralladora le da mucho carisma y lo diferencia bien del resto de soldados, pero quién sabe lo que tendrá Valve planeado para el futuro. Pues como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este nuevo análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta la próxima!